Datos complementarios. ¿Cuánto duró la observación? Li. I. Unos 20 minutos. JC. Más de media hora. OA. Sí, coincide con JC. En cuanto a los datos meteorológicos, Li solo recuerda que hacía frío, o al menos que estaba fresca la noche. ¿Había nubes, luna? Li. No recuerdo. Pero ya estaba a punto de amanecer, creo que habrán pasado 15 o 20 minutos y amaneció. JC y O agregan que estaba parcialmente nublado, en los lugares que sirvieron de marco al objeto. Se percibía mucha humedad, incluso luego llovizno. Preguntados sobre si habían notado anomalías en el funcionamiento del automóvil, los testigos respondieron que no, pues luego de su detención el auto arrancó sin inconvenientes y llegaron a su destino sin otras novedades. ¿La radio estaba encendida? Li. Sí, teníamos un radiograbador, que en ese momento estaba pasando cassettes. Funcionaba normalmente. También inquirimos si en esa zona existe algún motivo de interés, que pudiera relacionarse con el fenómeno. Dijeron que solo habían pasado, antes de observarlo, frente a una fábrica de aceites. Desconocen si hubo otros testigos. Existirían dos testigos potenciales. Uno sería el encargado de la estación El Tala y el otro el conductor de un camión que pasó por la ruta en sentido opuesto al del Ford Falcon, cuando nuestros entrevistados realizaban su observación. Los testigos no vieron aviones ni helicópteros antes o después de su avistaje, no sufrieron malestar físico alguno y puntualizan que el objeto en ningún momento se acercó al suelo. Es importante citar que todas las luces emitidas por el ovni eran de matices uniformes, bien definidos y sin intermitencias o cambios de color, salvo los ya apuntados. Los desplazamientos se realizaban también con velocidades uniformes, siguiendo trayectorias continuas, sin pulsaciones ni oscilaciones. Cuando solo estaban las luces pequeñas, se movía lentamente. Al incendiarse de luz amarilla alcanzó velocidades muy elevadas, que estiman superiores a la de un avión. No se vio que el objeto moviera el aire o el pasto. Pregunté a los testigos si, analizando la experiencia, ellos entendían que el objeto había sido casualmente observado, o bien que el objeto manifestó interés por el Ford Falcon y sus ocupantes. Confesaron que el fenómeno pareció descubrir a sus eventuales observadores, prueba de lo cual sería que el ovni estuvo 2 veces al costado del auto, directamente enfrente de las ventanillas, y el haz cilíndrico casi enfoca al vehículo. El último dato complementario que citaremos es que la señora Liliana Isabel de Cejas dio a luz el día 23 de noviembre de 1979 con toda normalidad, incluso nació adelantado, afirmó. Análisis. Los testigos. Los testigos son Omar Alberto Cejas, de 23 años, con estudios primarios completos y secundarios incompletos. Su esposa Liliana Isabel Lagala, 21 años, que alcanzó a cursar 3er año de escuela comercial, estudios secundarios, y Julio César Lagala, soltero, 17 años, que cursa 2º año en una escuela industrial. Las 2 entrevistas se realizaron en las instalaciones del negocio que es atendido habitualmente por el matrimonio Cejas con el auxilio del joven Juan Carlos. Se trata de una típica tienda, pequeña, de esas que abundan en los pueblos y aún en los barrios periféricos de Buenos Aires. Una de esas tiendas donde es posible comprar desde ropa para niños hasta útiles escolares, desde artículos de costura hasta cigarrillos y golosinas. El sitio está ligeramente alejado de la pujante urbe de Florencio Varela, 29 kilómetros al sur de Buenos Aires, con calles de tierra y algunas de afirmado asfáltico, casas bajas, de ladrillos, con varios terrenos baldíos en cada manzana. En suma, un barrio pueblerino que se trasluce en sus casas chatas, con el infaltable gallinero al fondo, el gorjeo incesante de los pájaros y la amabilidad natural de la gente simple. Al respecto, tuve ocasión de hablar con varios familiares y vecinos de los testigos y es fácil advertir que se los respeta y aprecia. En mi opinión, el relato es auténtico y me baso en los siguientes argumentos. A. Los testigos no desean publicidad, no divulgaron el caso a la prensa ni piensan hacerlo. B. Las contradicciones en sus relatos son tales que parecen abonar la visión individual de un mismo fenómeno.
C. El objeto observado no puede identificarse con vehículos o fenómenos convencionales. Los testigos están someramente informados sobre el tema ovni a través de los medios periodísticos. J.C. confesó que una vez le prestaron un libro sobre la cuestión, pero al promediar su lectura, la interrumpió por aburrimiento. Dijeron conocer los casos de teletransporte Chascomús México, supuestamente ocurrido en 1968, y el caso del Rally de la América del Sur, supuestamente acaecido a mediados de 1978. Son interesantes las reacciones psicológicas de los testigos ante el fenómeno. En el momento que ven el objeto por primera vez y detienen el automóvil. Lee: yo tuve miedo, tenía que aterrizar adelante nuestro. J.C. ella me contagió el miedo a mí cuando dijo vamos. Vamos. Boa: yo no, nunca tuve miedo, de otro modo no hubiera detenido el auto. Lee: yo, como tenía miedo, lo vi poco, pero mi hermano y mi marido fueron los que mejor lo vieron. Obsérvense las distintas reacciones ante un mismo estímulo y me permito sospechar que el factor miedo debe haber jugado un papel importante en los mecanismos de percepción y retención de los testigos. ¿Acaso allí esté el causal de las discrepancias y los olvidos parciales? Respecto al fenómeno observado, razonan que no se lo puede explicar y J.C. agrega: algo de acá no era, yo creo que fue un ovni, no pudo ser algo natural. Informe meteorológico. Lamento no haber podido hallar, en Buenos Aires, información precisa sobre las condiciones atmosféricas en San Miguel del Monte en el momento del avistaje. La prensa porteña se refiere muy someramente a los datos meteorológicos en el interior del país, pero a través de esos datos y extrapolando los correspondientes a Buenos Aires, será posible dar una idea aproximada de la situación en monte. El día martes 6 de noviembre de 1979 se presentó cálido y húmedo en toda la provincia de Buenos Aires. Hacia la tarde existían nieblas y neblinas en el centro de la provincia. El pronóstico indicaba calor y humedad, con probabilidad de tormentas para el día siguiente. La jornada del día 7 fue calurosa, húmeda y lluviosa, con vientos suaves y moderados procedentes de los cuadrantes oeste y norte. Hubo lluvias por la mañana, que se prolongaron por la tarde. En la capital federal totalizaron 5,6 milímetros. Y en numerosas localidades de la provincia también cayeron solo algunos milímetros de precipitación pluvial. Como referencia puede tomarse la tabla primero, donde se exponen los datos para Buenos Aires, a las horas 0, 3 y 6. Las condiciones atmosféricas enunciadas coinciden a la perfección con los datos brindados por Omar Alberto Cejas y Juan Carlos Lagala. La sensación de frío que manifestó la señora Liliana Isabel de Cejas pudo deberse a la alta humedad y a motivos fisiológicos. Conclusiones. El caso es complejo, rico en detalles de interés. Como muchas veces sucede, escapa a nuestra lógica el desarrollo del fenómeno y la investigación debe resignarse sumisamente al relato de lo ocurrido sin siquiera iniciar una explicación. Por fin, no resisto la tentación de comparar al fenómeno con el ya clásico caso de Villa de Trancas, ocurrido en esa localidad tucumana, el 21 de octubre de 1963. El mejor informe sobre tal suceso fue realizado por el Dr. Oscar A. Galíndez y reproducido en la revista OVNIS, Un desafío a la ciencia, número 4, Córdoba, 1974. Aquí solo resumiré, en forma muy parcial, la mencionada observación. Se trataba de 6 objetos, uno de los cuales parecía flotar a poca distancia del suelo. Era circular, de 8 a 10 metros de diámetro, y su superficie semejaba ser metálica, similar al aluminio. 1. Presentaba varios casquetes unidos por protuberancias a modo de remaches y tenía un domo superior. Los testigos vieron 6 ventanillas rectangulares en el objeto, que irradiaban una potente luz blanca. Luego las ventanillas comenzaron a cambiar de color, pasando del rosado al rojo vivo y al naranja. 2, dando la idea de una rotación antihoraria de los colores. 3. El objeto en sí no giraba, solo lo hacían los colores. Pasado medio minuto, una llamarada tiró al suelo a los eventuales observadores, quienes optaron por alejarse.
Después, de la parte superior del objeto, 4, partió un tubo de luz de unos 3 metros de diámetro, que recorrió los accidentes de la casa. Este haz era muy blanco y cilíndrico, sin sombras. 5. Terminaba abruptamente y se extendía con lentitud a modo de una antena telescópica. Este haz llegó a prolongarse hasta las inmediaciones del poblado, distante 3 kilómetros. 6. Luego se elevó realizando un giro de 180 y se retrajo despacio siendo traccionado hacia el objeto, que finalmente se alejó junto con los demás. No crea el lector que me satisface la comparación precedente. Muy por el contrario, me invade una sensación extraña, una especie de sospecha. Es algo completamente subjetivo, pero debo decirlo. Se me ocurre que las analogías encontradas son muy evidentes, pero también lo son las discrepancias notorias que se advierten entre ambos casos a simple vista. Es como si hubiéramos encontrado un buen porcentaje de coincidencias y un buen porcentaje de disimilitudes, siendo que ninguno de los dos es achacable a errores en la percepción del fenómeno. Cabe pensar, pues, que ambos porcentajes son causados por la realidad de la observación. Entiéndase bien, no albergo ni remotamente la esperanza de que el objeto visto en monte haya sido el mismo que 16 años antes sobrevoló Trancas. Estoy pensando que las discrepancias y analogías definidas acaso nos estén poniendo sobre la pista de un fenómeno de mayores proporciones, que englobaría a episodios como Trancas y Monte. Es decir, en todos los análisis comparados que se encararon hasta la fecha, se puso énfasis en las semejanzas que ofrecen casos distintos y se recortaron adrede las diferencias entre ellos, siendo que éstas parecen tener el mismo peso que las primeras. El tema de los rayos coherentes es tan amplio, que podríamos haber encarado un análisis comparativo confrontando muchos casos más. Acuden a nuestra memoria los informes de Dassault-Feld, Francia, 1967, Cabdrut, Dinamarca, 1970, Oka, Canadá, 1967, Villiers-en-Morvan y el caso del Dr. X, Francia, 1968 y 1972, respectivamente, que mencionan esta especie de rayos coherentes. Sintetizando, ¿recuerda usted aquel viejo cuento de los 4 ciegos, que trataban de averiguar el aspecto de un elefante? Recordará, entonces, que uno de los ciegos tocó el lomo del elefante, otro una pata, el tercero la trompa y el cuarto alcanzó a palpar el pabellón de una oreja. En base a sus experiencias arribaron individualmente a distintas conclusiones sobre las características del paquidermo. Sin embargo, debieron encontrar varias coincidencias: la textura de la piel y el convencimiento de que analizaban un mismo animal, por ejemplo. De un cuidadoso estudio y confrontación de tales elementos podrían haber descubierto el auténtico aspecto del elefante en cuestión. Al investigar los ovni, nosotros no obtenemos, mi estimado colega, más ni mejores herramientas que los ciegos del cuento en su frustrante experiencia. Muchos de los subfenómenos asociados a los ovni son sometibles a un estudio comparado. Si pudiéramos sopesar adecuadamente las analogías y disimilitudes en tales estudios, ¿acaso pudiera descubrirse el fenómeno que sirve de nexo entre las unas y las otras? Y así se podría desentrañar, aunque solo sea en parte, la verdadera catadura de ese gigantesco elefante desconocido que es el fenómeno de los ovni.